10 de la mañana en punto. El viernes se celebró el Día Mundial de la Tierra y nos propone, reflexionar sobre algunos temas. ¿Cuánta tierra necesitamos para comer, para vestirnos, para vivir? Pero ¿cuánta tierra hay disponible? ¿Cuál es la brecha entre lo que consumimos y la disponibilidad? Bueno, todos estos temas los vamos a reflexionar con Eduardo Gudinas, a quien recibimos nuevamente aquí en Arriba Gente. Eduardo es analista en temáticas ambientales y también es el secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muchas gracias. Bueno, el viernes fue el Día Mundial de la Tierra. Y más que nunca, ¿no? Nos sentimos obligados a reflexionar sobre este tema. Y vos nos proponías, hablar sobre la disponibilidad, ¿no? La brecha entre la tierra disponible y lo que consumimos en la vida habitual moderna. En efecto, para eso hay un indicador que tiene unos pocos años que se llama huella ecológica. Y la huella ecológica es la superficie que yo necesito para cultivar el arroz que vamos a comer, para cultivar el trigo que vamos a utilizar en los panificados, las hectáreas que necesito para criar el ganado del asado del domingo y así sucesivamente. Y eso la divido entre el número de personas y me da un promedio del número de hectáreas de superficie que necesita cada uno para consumir. Y les traje acá los petates que armé. Ahí está, mientras los vas poniendo, porque supongo que debe haber diferencias entre el mundo más desarrollado con altos niveles de consumo y otros puntos del planeta donde el consumo es otro, ¿no? Claro, voy a empezar en ese sentido por Uruguay. Exactamente, la de Uruguay está en 1.3 hectáreas por persona. Eso es lo que nosotros consumimos. ¿Por año? Por año, por persona. El promedio de todo, o sea, junté todo el arroz, el mate, el café, etcétera, etcétera. La fruta, la verdura, todo. Y el equivalente de tierra que se necesita por persona es eso. Hay otras huellas ecológicas que son para agua y otras para energía. Pero por el Día de la Tierra me voy a centrar en la Solo la superficie. tierra, está bien. Esta es la de Inglaterra. La de Inglaterra está en el nivel de 4.2 hectáreas por persona. Y esta es la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es una de las más altas del mundo, está en 8.1 hectáreas por persona. Ahora, ¿tienen disponibles esas hectáreas? No las tienen. Claro. Es más, Inglaterra, traje el ejemplo de Inglaterra más Escocia, tiene una superficie estimada en 210.000 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande que Uruguay. Pero tiene 60 millones de personas. Entonces, la tierra disponible dentro de Inglaterra, que es este caso de las 4 hectáreas por persona, no le alcanza. Para alimentar a los ingleses necesito comprar tierra, comprar recursos que vienen de otros países. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay, el caso de Argentina y así sucesivamente, que tienen un excedente. Poca gente, mucha tierra disponible, entonces exportan recursos para sostener el consumo de los países que tienen niveles más altos como Inglaterra o Estados Unidos. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, es interesante tener más disponibilidad de lo que consumimos, pero por otro lado también es la obligación de cuidar la sostenibilidad y además, por una inversión también a largo plazo de quienes vivimos en este pedazo de tierra, ¿no? Hay que cuidarlo para que siga dando sus frutos. Exactamente, y eso ya no sucede. ¿Por qué? Si todos consumieran estas hectáreas que consume un estadounidense promedio, que consume uno en New York, o en Los Ángeles o en San Francisco, requeriría más de 5 planetas Tierra. Ya no hay recursos para sostener este nivel de consumo. Si yo consumo lo de un londinense promedio, serían 2 planetas Tierras y medio. Los otros países van en el mismo camino. Por ejemplo, les traigo el dato de China. China, lo que consume un chino promedio, requeriría tener 2 planetas Tierras y medio también. Uruguay, en cambio, tiene un pequeño margen. Solo consume el promedio global de 0.8 tierras. Pero nos estamos acercando a ese 1 también. Entonces, esto indica que ya consumimos más recursos de lo que la Tierra genera cada año. De hecho, el promedio global
es que en el año consumimos una tierra .75. Y que cada año se va adelantando eso un poquito. Hace un par de años Exacto. hacíamos un móvil con el tema que hasta hoy se habrían consumido todos los recursos disponibles que hay en la Tierra. Este año va a ser en julio probablemente. Cuando lleguemos a julio ya nos consumimos todos los recursos que la Tierra generó hasta diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Y quiere decir que yo ya me comí toda la fertilidad nueva que se generó en la Tierra, toda la reproducción que hubo, por ejemplo, en pesquerías, en crecimiento de bosques, en fertilización natural, y entonces paso a apropiarme, a quemar, a utilizar lo que tenía guardado de años y de siglos anteriores. Y ese es el deterioro que se genera año con año. El impacto, ¿cómo es? De esto en particular, de comerme los recursos que yo tenía disponibles y ya empezar a consumir las reservas. Que se deterioran los recursos disponibles. Entonces, está muy claro ahora, por ejemplo, increíblemente en esto de la guerra en Ucrania, que es la crisis de los fertilizantes. Al comerme yo los recursos del año, exijo una creciente fertilización el año que viene. Eso ahora queda en evidencia para muchos de nosotros porque hay un problema en el acceso a los fertilizantes y los fertilizantes son muy caros. Lo mismo ocurre con el tipo de agricultura, este uso de la tierra que utiliza mucha maquinaria. Necesito más petróleo. El petróleo está muy caro, entonces se nota que esto cruje en varios sentidos. Eduardo, esto tiene que ver con un aumento de la población mundial en general y por lo tanto más bocas, más seres humanos para alimentar. Tiene que ver con el modelo de consumo y de producción que hace que cada vez consumamos más y de manera ineficiente, según lo que vos nos decís, o poco amable o poco sustentable con el desarrollo de la tierra en estos modelos de consumo y producción que tenemos. ¿Por dónde va, digamos, la reflexión? No tiene que ver directamente con el número de personas. ¿Por qué? Porque si mi aspiración de vida es consumir Claro, como si los 40 Estados Unidos millones tiene de... 8 y Uruguay tiene 1, no va por la cantidad, sino por la calidad y la cantidad. Exacto, pero una y otra vez viene el problema de la población, que es sobre todo puesto en escena por quienes están en contra de esta alerta ambiental. Que dicen, no tenemos más remedio que seguir con este patrón de consumo de las 8 hectáreas por persona porque somos muchos en el planeta. Pero lo cierto que en el planeta las grandes mayorías están por debajo de consumir 1 hectárea por persona. Basta revisar muchas zonas de África, incluso zonas de América Latina y de Asia para ver eso. Pero si mi aspiración de consumo Es 8. es 8 hectáreas, necesitamos, ya te decía, Más planetas Tierra que no los hay. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cuál sería el modelo a aplicar para poder reducir un poco esos niveles de consumo? El modelo de alternativa está claro. Por ejemplo, acaba de salir un nuevo libro de George Monbiot, el cronista de temas ambientales en The Guardian, en Inglaterra, donde habla de la regénesis del planeta. Para hacerlo sencillo, eso incluye consumir menos y vidas más austeras. Pero cuando hablamos de consumir menos, ¿a qué nos referimos? Porque alimentos, carne vamos a tener que comer, frutas y verduras también. Digo, carne de gente que es vegetariana o es vegana. Pero digo, ¿en qué se podría reducir el consumo? ¿En qué tipo de productos? Bueno, por ejemplo, en el caso de los alimentos, de nuevo, tomemos el ejemplo de lo que nos está indicando la invasión rusa a Ucrania. Queda en entredicho el costo de energía y de materiales que me implica transportar alimentos de una parte a otra del mundo. Fíjense ustedes que la crisis de trigo que afectará al norte de África, incluso países más del sur de África como Nigeria, que venían de Ucrania, están pensando en ser provistos desde la India, desde Canadá y Estados Unidos. Todo ese transporte, todo ese consumo de materia de energía para llevar poroto de soya, trigo, maíz de un lado a otro, incrementa estas huellas. Entonces, un regionalismo en lo que como, una estacionalidad en lo que como, habrá fruta de invierno, fruta de verano, seguir importando contraoferta de frutas o de alimentos contra estación no va a ser posible y así sucesivamente. Sí, también podemos hablar de los desperdicios, del mal consumo, de los insumos que lleva la elaboración de alimentos procesados, por ejemplo, que también lleva, ¿no?, a quizá el desperdicio de algunos otros alimentos que podrían ser consumidos de manera más verdadera, por llamarle de alguna manera, o más primaria, ¿no? Sí, para los más veteranos, recordarán, yo tengo la sospecha de que comíamos mejor.
Tal vez algunas cuestiones de preparación o de higiene tuvieran sus problemas porque se hacían en la casa y podía haber cierto lío. Ahora, el traspaso a la alimentación procesada, embolsada, en caja, etcétera, etcétera, conlleva problemas de calidad de esa alimentación y también de una caída de la diversidad. Para los más veteranos recordarán que a la hora del almuerzo probablemente la sopa o el acompañamiento de los tallarines era diferente de una casa a otra por diversidad de recetas, secos, etc. Pero si ahora todos compran el sobrecito, es todo lo mismo. Claro. Traías unos mapas por ahí que veo. Sí, Me gustaría aprovechar los minutos también para era ver para estos otros acentuar la materiales que has diferencia. traído. Este es el caso de Uruguay. Y este es, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que ustedes ven que países con superficies comparables, ¿no? Yo me tomo algunas salvedades para hacerlo más simple, pueden tener huellas ecológicas muy distintas. Y entonces, este ejemplo de las huellas ecológicas diferentes es clave. Ustedes tienen países de gran huella, por ejemplo, les decía, Estados Unidos está en 8.1, Inglaterra es la de 4, Alemania también es de 4, Rusia es de 5. Rusia tiene una huella ecológica de 5 hectáreas por persona. ¿En China cuánto era? En China... Debe estar similar a Estados Unidos, ¿no? Es 1. Perdón, 3,8. No, menos. Es un poco menos que en la de Inglaterra. Eduardo, ¿qué margen tenemos la población común y corriente de pensar en la huertita en casa, de revalorizar las quintas, ¿no? El consumo es estacional, más local? Es algo que a mí me llama mucho la atención, a veces incluso me desvela un poco. ¿Qué probabilidad tenemos de hacer un cambio nosotros con la decisión de cada uno cuando vemos que los grandes tomadores de decisiones con poder en el mundo, esas decisiones no van en esta dirección que venimos hablando, ¿no? De ir generando cambios a gran escala que permitan ser más generosos, que no sé si es el término correcto, porque en realidad es ser justos nada más, ¿no? Con las próximas generaciones y lo que les va a tocar de la tierra. Yo creo que son estrategias por capas. Hay una primera capa que es asegurar, por ejemplo, la alimentación dentro de los propios países, salvando ciertas cosas. Por ejemplo, en Uruguay no vamos a plantar banana por las características del clima, etc. Pero contribuir a esa suficiencia alimentaria. Eso está en riesgo en los países de América del Sur porque se han especializado en convertir el alimento en una mercancía de exportación. Entonces tú tenés ahora países como Colombia, o Perú, y caso más dramático es Venezuela, pero Colombia exporta 2, 3, 4 productos, café, cacao, banano, y el resto de la alimentación que antes la cultivaban en su propia tierra no lo hacen porque sus tierras están aprovechadas para esos cultivos de exportación. Claro. Esta tensión la acaba de vivir Argentina, ¿no? Hay una intencionalidad del gobierno de Argentina de poner unos ciertos topes y restricciones a la exportación de trigo porque el productor argentino con los altos precios del trigo mandaría todo para afuera, arrastraría el precio dentro de Argentina y así sucesivamente. Eso es una capa. Hay otra capita por debajo que es lo que dices tú, que es ¿qué puedo cultivar yo en casa o qué puedo cultivar en el barrio? Sí, allá donde sea posible. Decisiones que puedo tomar, de comprar en un lado y en otro no. Yo qué sé, ahora estamos hablando de los orgánicos. Y mientras hablamos de los orgánicos, también hablamos de gente que no está llegando a fin de mes y lo orgánico es más caro, o sea, ¿no? Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, esas estrategias han florecido siempre en tiempos de crisis. También pienso ahora en Argentina, en la crisis de 2001-2002, hubo un estallido de huertas barriales y comunitarias en todo el conurbano de Buenos Aires, e incluso en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner implementó una secretaría dentro del área de agricultura específica para ayudar a eso. Entonces tengo una capa barrial, local, departamental, la capa nacional, y yo creo que hay una tercera capa, es cómo podemos coordinar la producción agropecuaria dentro del Mercosur. Porque si los 4 países compiten a ver quién exporta más soya a China, eso también tiene repercusiones dentro de la canasta de alimentos nacional, que es lo que vivió ya Brasil desde el año pasado, cuando aumentó el número de personas
mal nutridas y mal alimentadas. Ahora, entonces, ¿qué alimentos podemos coordinar en su cultivo y su comercialización con las naciones vecinas? Que por internos nos decían, bueno, pero si vivo en un apartamento y tal vez no tengo el espacio, ahora se han creado y creo que en ese sentido se repensaron hasta las huertas verticales, cosas de tener colgadito y poder ir plantando ahí lo básico por lo menos, ¿no? Están las azoteas. Bueno, también, pero hay lugares que no tienen azoteas habilitadas como para ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso tendría que hacerlo ya la Intendencia de Montevideo. Eso es parte de la política ambiental. Se había intentado implementar así en la zona de La Blanqueada, ¿no? Las huertas Bueno, eso era una iniciativa barriales. de vecinos que tenían problemas porque... De nuevo, vuelvo al caso de la guerra, pone todo esto en cuestión. El programa de la Unión Europea para reconversión energética, para comprarle menos gas a Rusia, incluye una sección que es cambio sustancial en la normativa de ciudades, de municipios, de construcción para tener techos verdes y verticales verdes para reducir el consumo de energía. Entonces eso también se puede hacer en nuestros países. Me da el miedo ese que pasarán 10 años hasta que acá se decida copiar lo que están haciendo los otros. Veremos qué pasa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Cerramos por acá la charla con Eduardo Gudinas a propósito del Día Mundial de la Tierra. Ya pasan 16 minutos de las 10 de la mañana.